It doesn't matter who I work on. I'm always looking to make a connection with the person I'm working with. No importa con quién estemos trabajando, no importa la persona, siempre es bueno buscar o encontrar una conexión con la persona que estemos trabajando. When you're working with movement lesson, or when you're more so, it's not that you're working with movement lesson, when you're working with a person to helping them move better. Si estás trabajando con una persona que quieres ayudarla a que se mueva mejor. Your first intention with your touch, just as if you were having coffee with someone, is to not own that person or try to fix them or change them, but just to make that connection. No importa la persona o la discapacidad que tenga o el problema que tenga, lo que estamos buscando es conectar con esa persona, ayudarla a que mejore, no quererla arreglar. So even right now, Claudia and I have been friends for forever, and we work together, so we have that. It doesn't matter if I'm working with her or I'm working with a newborn baby or someone with rare genetics, I still have the same approach of this gentle rotational touch. Michelle y yo, mi nombre es Claudia, nos conocemos hace muchos años ya y tenemos buena relación. Ella lo que está tratando de decir aquí es de que no importa si conoces por mucho tiempo a la persona o si es un bebé o si no la conoces. El trato es el mismo, la compasión y el cariño con lo que vas a trabajar es el mismo. En lecciones de movimiento se usa el toque suave, rotación y transferencia de fluidos. Now that being said, I'm going to get to work. Ahora sí, ya que empezó a hacer esa conexión conmigo, va a empezar a trabajar. So one of the important things that you really want to work on, not trying to fix someone you're working on, but to improve the way that they move, is using transitional milestones. No es que vamos a curar o arreglar el sistema de alguien, es mejorar su movimiento y mejorar desde los movimientos primarios. So now if I want Claudia, let's say, to come over to her right foot better, and this is for anyone that you're trying to get them to sit up with better ease, crawling, all fours, walking. Ella está poniendo un ejemplo como si quisiera que mi sistema caminara o se parara mejor de la parte derecha de una pierna. Eso va a ser que el caminar, el gatear, el sentarse lo vaya a hacer mejor. So now I have her set up, even though she's lying down, I'm working on this whole time of having her body come over, let's say, to her right pelvis, is what my intent has been. Aunque yo esté ahorita acostada en esta posición, ella desde la cabeza está trabajando y moviendo a que mi parte derecha de la pelvis haga más movimiento, haga una transición de ambos lados. So now, if I was using a non-rotational touch, ahora vamos a hablar de rotación. Si ella no usara el movimiento sin rotación, and this is where the physics of movement lesson comes into play. Aquí es donde la física de lección en movimiento va a empezar a hacer su jugada. So under Newton's law, for every action there's an equal opposite reaction. La ley de Newton dice que por cualquier reacción va a haber una reacción de opositoria. So if I applied force to her head, let's say, she's going to give me back force. Si ella aplica fuerza en mi cuerpo, yo voy a regresar fuerza. Tensión. Yes. So whether you look at it as again, you might see it as spasticity, stiffness, but if I take force, and I'm not hurting her, it's not like I'm squishing her head, but if I take force and try to move her over, she's just going to try and repel me in that sense. Si ella trata de hacer el toque con fuerza pesado, mi cuerpo va a repelar esa misma
movimiento. Mi cuerpo no lo va a aceptar con fuerza. So like if I was going into water and I took a flat hand and went like this, the water would splash away from me. Es como si tú metes tu mano al agua con fuerza, el agua reacciona y te va a salpicar toda. So the reason rotation is so physical, it's just natural law of how your body and a plant, any living organism, the earth, moves. Ella está dando ahorita otro ejemplo de rotación. Una planta o cualquier ser vivo va a expandirse y va a tener una mejor reacción cuando rota. So again, under Newton's law, in the sense, if I offer her rotation, she's going to give me back rotation. Entonces, cuando ella aplica rotación en el movimiento, nuestro cuerpo, nuestro sistema va a responder con mejor movimiento. So any milestone that you want to create has to have rotation in it. Cualquier movimiento primario que ustedes quieran crear o introducir tiene que tener rotación. So that's the math and the science behind it. It's like 1 + 1 = 2. If you want sitting up, you have to have rotation. Ella dice que es como sentido común, es como la matemática. Si tú agregas 1 más 1, te da 2. Es este movimiento con rotación. Para gatear o para hacer cualquier movimiento primario necesita rotación. And that's some of the basic math, this basic science of movement lesson. If you want her to sit up, I can sit here and grab her head. She's not going to respond with the force of sitting. She's going to give me the force of lying down. Entonces está explicando otra vez. Cuando tú aplicas en el sistema o en el cuerpo o en la persona que estás trabajando fuerza, tu cuerpo va a responder con fuerza, se va a tensar. Offer rotation, con rotación va a haber más movilidad. Then we can start going into milestones. It's that simple. Entonces, cuando tú aplicas rotación en el sistema, vas a poder introducir los movimientos primarios. So if you're trying to create a milestone for your child, or you're helping your child create the milestones they need to thrive. Sorry, go ahead. Cuando tú estás creando los movimientos primarios en tu hijo, o si ya los tiene y los quieres mejorar, las dos maneras necesitas rotación en tus movimientos. Offer them rotation. That's the only way that you can offer them the movements that they need to thrive. Con los movimientos con rotación puedes mejorar los movimientos primarios y puedes serían movimientos primarios y movimientos funcionales, más bien. O sea, de las dos maneras. Cuando no tiene ningún tipo de movimientos, introduce los movimientos primarios. Si ya tiene cierto movimiento, puedes introducir movimientos funcionales o mejorar los movimientos. So to learn more about the science of movement lesson and the science of helping your child or you thrive, because it's the same thing for you. If you want to throw a ball or take out the garbage, you need rotation. Todas las personas necesitamos rotación. Si es ya un bebé, para, como ya dijimos, introducir movimientos primarios. Tú, si vas a sacar la basura, si vas a peinarte, si vas a comer, necesitas los movimientos con rotación. To learn, keep watching the videos, but also please call Claudia, call Felipe, call us, call Michelle. But we can all help you with your child. We can all help you with you move better and feel better. Si te interesa más ver videos, más información en lección en movimiento para mejorar tu cuerpo, tu sistema, conectar mente con cerebro, sentirte mejor en general, esta técnica de lección en movimiento nos sirve a todos. Llámanos, estamos en internet. Claudia, Felipe, Michelle, cualquiera de nosotros te podemos ayudar. We're here to help you. Estamos aquí para ayudarles.